Cueca de los pastores que vieron al niño Dios, antes que nadie el pobre conocerá al buen pastor, antes que nadie el pobre conocerá al buen pastor. Ángeles de los cielos cantan la gloria de Dios, que cante todo el pueblo porque nació el Redentor, que cante todo el pueblo porque nació el Redentor. Navidad, Navidad, es Navidad, nace nuestra esperanza, por eso hay que festejar. Dios se hace solidario con nuestra humanidad. Feliz Navidad, querido seguidor, querido oyente. Hoy nos ha nacido el Salvador del mundo. Vengan, adorémoslo. Sean todos bienvenidos a este día tan especial de Navidad. Hoy no es un día más para nosotros. Hoy, en el simple y humilde pesebre, nace nuestra esperanza. Luego de haber caminado por oscuras quebradas, llega esta familia humilde y cansada, y lo único que encuentra es un pesebre. Y allí entre los animales nace el Hijo de Dios, humilde y cercano a los hombres. Y como los pastores, nos alegramos con el mensaje del ángel. Hoy les ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Dejando todo, vamos a ver y adorar a ese niño, para poder cantar con júbilo y alegría: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres amados por Él. Este es el camino de Mensajeros de Libertad para hoy. Soy Fray Ema y así comenzamos. Y como siempre nos acompaña alguien para reflexionar, como hemos venido haciendo en este tiempo de Adviento, y hoy especialmente en este día de Navidad, nos acompaña mi hermano y nuestro pastor, el padre Fray José Luis Mercado Morales. Querido hermano, bienvenido y gracias por sumarte. Bueno, gracias por la invitación y por esta oportunidad de compartir la palabra en esta fecha tan significativa para nosotros como es la Navidad. Y como cada encuentro, vamos a reflexionar iluminados por la palabra de Dios. Por eso te pido que dispongamos el corazón para escuchar el texto que hoy vamos a leer, que es del Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 14. Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Apareció un decreto del emperador Augusto ordenando que se realizara un censo en todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria, y cada uno iba a inscribirse a su ciudad de origen. José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras se encontraban en Belén, les llegó el tiempo de ser madre, y María dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque donde se alojaban no había lugar para ellos. En esa región acampaban unos pastores que vigilaban por turno sus rebaños durante la noche. De pronto se les apareció el ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió con su luz.
Ellos sintieron un gran temor, pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y junto con el ángel apareció de pronto una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres amados por Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Noche de paz y quietud, bajo un lucero en Belén, el cielo besa al mundo, gloria en la tierra, Dios con nosotros, Emmanuel. El cielo besa el mundo, gloria en la tierra, Dios con nosotros, Emmanuel. Él no eligió ser un rey, no quiso lujo y poder. Él se hizo pequeño como nosotros para enseñar a creer. Él se hizo pequeño como nosotros para enseñar a creer. Y el Verbo al fin se hizo carne, niño pequeño en Belén, Señor de los humildes, Dios de esperanza, Dios entre la humanidad. Señor de los humildes, Rey de esperanza, Dios entre la humanidad. Y este Dios que se hace presente en la vida de nosotros, también nace en esta familia humilde de Nazaret, que como todos en aquel tiempo por el decreto del emperador, tuvieron que cumplir con su deber civil, de ir al censo, a cumplir con su deber como ciudadanos y ciudadanas. Este mandato que manda el poder político también le toca a José, a María embarazada, querido José Luis. Sí, un poco lo que nos deja claro como que muchas veces el poder político se desentiende de las situaciones personales y por eso María y José quedan a la intemperie, sin la protección de nadie. Y lo único que encuentran, el gran gesto de caridad, es alguien que les ofrece un establo, un corral para poder nacer ese niño que ya viene. Y que obviamente no es un lugar digno, es un lugar donde no hay condiciones para que puedan hacer una vida y llegar al mundo, porque es un corral, es un lugar para los animales. Y esto creo que nos presenta una de las paradojas de la Navidad, que es que el gran esperado de todos los tiempos, el pueblo de Israel esperó durante casi 2000 años, la venida de este Salvador, y cuando llega
no hay lugar para él entre los humanos. Y tiene que nacer en un corral. Es decir, este tan ansiado Mesías llega y llega tan oculto en esta humanidad que nadie se da cuenta quién es y nace en un lugar inadecuado. Pero eso no queda simplemente allí, sino que hay quienes logran captar que este niño es la respuesta a la gran esperanza de Israel y se hacen presentes. Alguien les ofrece un lugar para quedarse. Eso es como muy significativo en medio de una situación tan compleja, de ir apresurados por lo que tienen que cumplir, pero en medio de tanta situación alguien ofrece un lugar, ¿no? Y nosotros cómo encontramos ese alguien, y sobre todo me quedo con esto, ¿no? Cuando llega no hay lugar en medio de la humanidad. Sí, quizá porque el lenguaje de Dios que está usando y que nos ha ido intentando como ayudarnos a entender a lo largo del Adviento, Dios empieza a hablar en un lenguaje humano. Habla de una esperanza para el pueblo y después se manifiesta de una manera definitiva en un niño, un humano, que tiene un rostro concreto, una voz concreta. Y eso es como que provoca desconcierto, porque en realidad cuando se habla del Salvador, de alguien que viene como a salvar al pueblo, se piensa en algo grandioso, en algo absolutamente poderoso y victorioso. Y lo que aparece allí es un niño que llora en los brazos de su madre, que lo envuelve en pañales y lo acuesta en un pesebre. Es decir, pareciera como contradictorio. Por eso solo lo pueden entender los que conocen el misterio, los ángeles que aparecen y todas estas figuras celestiales, y lo entienden los pobres, los que no tienen ya nada que esperar o nada que perder, y que se alegran de las cosas pequeñas y se alegran de la vida de un niño, y ese niño se transforma en buena noticia, y en esa buena noticia reconocen al Rey, al esperado. Y en esos pobres tenemos reflejado a estos hombres trabajadores del pueblo que están en el cotidiano de su vida, como dice el texto, que cuidaban a sus ovejas por turnos, y se aparecen los ángeles y le anuncian este mensaje, esta alegría, ¿no? Como el pueblo espera ese anuncio, esa alegría del nacimiento, en medio de siempre Dios se manifiesta en el cotidiano, ¿no? Sí, yo creo que la Navidad nos quiere recordar eso. En la persona de Jesús, del niño que nace en Belén, están presentes la divinidad y la humanidad. Y es lo más cercano que pueden estar las dos. Y hay como un intercambio ahí, porque Dios se hace humano, se hace uno de nosotros, pero a la vez nos diviniza a nosotros humanos en cuanto que nos da la posibilidad de la santidad y la cercanía. Entonces ya deja como se rompe esta como división de lo humano y lo divino, se rompe lo espiritual y lo material o corporal y se unen. Por eso es que cuando uno contempla la escena del pesebre, la escena de Navidad, y ve un rimero de ángeles que cantan y que dan la buena noticia, los pastores que se acercan, es decir, el cielo y la tierra se unen.
ya no son dos cosas distintas. Entonces, el camino de la salvación ya no se trata de buscar un cielo escapándose de la humanidad, sino que la salvación se encuentra en la propia humanidad. Es decir, ¿cómo nos salvamos? Cada vez que somos más humanos. Este es como que el gran mensaje de la Navidad. Dios nos habla en un lenguaje humano y une lo divino y lo humano para siempre en la persona de Jesús. Entonces, el camino de salvación no está en parecer como muy espirituales, desconectados de la realidad, sino ahondando en nuestra propia realidad, nuestra realidad humana, herida por el pecado, con todo su cansancio, su desafío, con sus logros, con los sueños por lograr. Eso. Entonces, el gran mensaje de la Navidad es que cuanto más humanos seamos, más cerca de Dios estamos. Cuando somos, es fantástico que la salvación se encuentre en la humanidad, y eso se puede reflejar, se puede poner en práctica en las cosas que uno realiza como comunidad, ¿no? Como familia, cuando somos más humanos, cuando asistimos al otro, cuando nos encontramos ayudando, sirviendo. Sí, por eso es que en nuestras tareas cotidianas, allí está el camino de la salvación. Santa Teresa de Ávila decía: Dios anda entre pucheros, queriendo decir que en el trabajo cotidiano ahí está Dios y se hace presente. Y nosotros a veces como lo dividimos. Nuestra salvación se juega en las prácticas espirituales, en ir a misa, y bueno, pareciera que a veces Dios queda encerrado en el templo, en la iglesia o en el sagrario, y nos olvidamos de este Dios que camina con su pueblo y que santifica la vida del pueblo. Entonces toda la vida del pueblo, esta vida humana, es camino de santidad. Allí donde me toca trabajar, donde me toca cocinar, me toca servir, cuidar a los niños, hacer frente al trabajo rudo del día, ahí también está Dios conmigo, y eso es parte de mi camino de salvación. Como también es camino de salvación esto humano que se manifiesta de una manera fuerte en nuestros afectos, en un abrazo. Navidad es tiempo de abrazos. Nos saludamos, nos deseamos hermosas cosas. En esos abrazos, en esas lágrimas, se está manifestando Dios que nos salva. Este Dios que eligió este camino de humanidad para darnos la salvación y la vida eterna. Entonces, cada gesto de solidaridad, ese gesto de poder mirarnos a los ojos y sentir que el otro es importante, ese gesto de mirarnos la cara y sentir que esa vida es sagrada, que vale la pena, y que si está herida, indignificada, ese abrazo, ese contacto, esa solidaridad es el camino de salvación. Entonces ya no hay que mirar o buscar a Dios escapándonos en una nube, sino es vivir nuestra propia humanidad lo que nos acerca más a Dios, y diría yo, lo que nos diviniza. Y al valorar la presencia de Dios en mi vida y en la vida de los otros, es lo que hace salir al encuentro, y lo humano se torna también camino divino de salvación, y transforma mi propia historia en historia de salvación. Es lo que pasa un poco con Isabel y María cuando se juntan, las primas que se abrazan, se cuentan lo que les está pasando, y cada una descubre que está envuelta en un misterio
de Dios que ha obrado en su vida y que ha transformado su vida en historia de salvación. Y creo que la Navidad nos llama un poco a mirar eso. Dios que actúa en nuestra vida, nos envuelve en el misterio, su misterio, y hace de nuestras vidas historia de salvación. Por eso podemos decir, como el texto, sentir esa paz que nos da Dios, que nos ama. Claro. Que nos ama, que ya nos amó primero con amor de Creador, de Padre, pero en Jesús nos habla con amor humano, nos ama con amor humano. Y esto es, para mí, lo grandioso de la Navidad. Dios que nos ama con amor humano. ¿Por qué? Porque tiene gestos que nosotros como humanos entendemos. Entonces este Dios nos habla a través de Jesús, después en su prédica, en su misión, que mira a los ojos, descubre lo que hay adentro de las personas, puede tocar, puede abrazar, puede enjugar las lágrimas. Entonces no es un camino mágico. Nosotros a veces tenemos la idea de que Dios obra a través de caminos mágicos y bastante enredados o misteriosos. Aquí el misterio es un Dios que nos habla en un lenguaje que nosotros entendemos. Y por eso sentirnos abrazados por Jesús es un abrazo humano, porque a la vez es el abrazo divino que hace que mi historia sea una historia de salvación. Bajo el resplandor del fiel lucero, nuestra historia inicia un rumbo nuevo. Vos, Belén, serás cuna serena que alumbre la esperanza de los profetas. Se encarnó en el hombre el dulce verbo, nace Jesucristo, Hijo del cielo. Lo eterno y lo terreno, qué dulce encuentro, el Dios que camina junto a su pueblo. La 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 la, el Dios que camina junto a su pueblo. San José y María, sin poder creerlo, meditan en su alma todo en silencio. Un pesebre sol, milagro bello, que se haga perfecto sobre un madero. Se encarnó en el hombre el dulce verbo, nace Jesucristo, Hijo del cielo. Lo eterno y lo terreno, qué dulce encuentro, el Dios que camina junto a su pueblo. La 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 la, el Dios que camina junto a su pueblo. Y un poco lo que venimos charlando está ahí reflejado en la hermosa canción que nos comparte Luis, para resaltar algunas cuestiones que podríamos seguir profundizando y charlando, pero bueno, eso va a ser largo. Dios ama con amor humano, Dios humaniza y diviniza en medio de la santidad y demás. La salvación
se encuentra en la humanidad, como bien lo decía el Padre, y sobre todo esto, ¿no? Que transforma mi vida en historia de salvación. Sí, nosotros en general cuando leemos la Biblia, siempre creemos que ese diálogo que tienen alguna gente con Dios es para gente muy especial, muy santa o de otro tiempo. Y me parece que nos olvidamos que son hombres y mujeres de carne y hueso, que han abierto su vida, le han dado lugar a Dios en su vida, le han dado un espacio existencial a Dios. Y por eso Dios obra en ellos. Por eso para llegar al cumplimiento de la promesa, Dios se valió de muchos hombres y mujeres. Dice, hicieron falta muchos síes, como el de María, como el de José, como el de Isabel, de Zacarías, entre luces y sombras. Pero Dios necesitó de la colaboración humana para hacerse uno de nosotros. Y también, creo yo, que también Dios necesita o eligió ese camino, porque lo podría hacer de otra manera, pero eligió también el camino de nuestra propia humanidad para llegar a otros, para que la salvación llegue a otros. Entonces, nuestra propia vida humana, con sus luces y sombras, es camino de salvación. Porque esa presencia de Dios me salva a mí, pero también me envía o me invita, me empuja a salir, a hacer buena noticia y a llevar la salvación a otras personas que lo necesitan. Y básicamente la tarea del cristiano y el gran mensaje del mercedario. Llevamos una buena noticia que Dios nos ha liberado y yo con mi trabajo, mi esfuerzo y mi oración también te ayudo a liberarte y a experimentar esta salvación. Muchas gracias, José Luis, por este momento tan lleno de sabiduría, de experiencia, de reflexión, que nos invita a poder vivir esta Navidad desde esto, ¿no? Descubriéndonos que esta Navidad transforma mi vida en historia de salvación y bueno, todo. Así que gracias por compartir con nosotros. Bueno, un saludo y tu bendición. Bueno, que esta Navidad sea este tiempo de valorar nuestra humanidad y que en cada abrazo, en cada saludo, que es lo que abunda, podamos sentir eso, que estamos haciendo de nuestras vidas historia de salvación y que en ese abrazo humano de afecto emerge la salvación de Dios, se expresa y que eso hace que nuestra esperanza no sea una esperanza en el aire, sino una esperanza que está arraigada en nuestra propia vida, en nuestra propia humanidad y en nuestra propia realidad. Y que con sus luces y sombras vamos caminando hacia la consumación del reino, que a veces no es fácil verla, pero que mientras más humanos seamos, sabemos que hay una dirección que nos marcó Jesús y que vamos en esa dirección. Entonces, desearles una feliz Navidad a todos y que pueda ser un tiempo de encuentro entre nosotros y con Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y cada una de sus familias y los acompañe siempre. Amén. Muchas gracias por sumarte, por escucharnos, por compartirlo. Saben que
Este es un espacio en donde nos encontramos para crecer como comunidad.